Buenos días y bienvenidas a este nuevo webinar organizado desde Aquara Business Education, AEFA, Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante, Fundesem Business School, Grupo IFEDES e INECA, Instituto de Estudios Económicos de Alicante. Hoy es 29 de abril y seguimos acompañándoos desde casa un día más, un día menos. Soy Juan Carlos Requena y hoy vamos a hablar del reenfoque estratégico hacia la nueva normalidad. Estamos viviendo momentos muy complicados y creo que es momento de estar unidos. Por eso quiero felicitar a todas las instituciones que hoy se han unido para organizar este webinar y poder llegar así a mucha más gente. Hoy nos acompaña Maite Antón, presidenta de AEFA y gerente del Grupo Antón, Agencia de Publicidad y Comunicación, Cayetano Sánchez, presidente de Fundesem, Tomás Guillén, director general del Grupo IFEDES y Rafa Ballester, presidente de INECA. Como siempre, y antes de dar paso a Rafael, quiero explicaros las normas con las que iniciaremos un poco este webinar de hoy. Iniciará el evento Rafa Ballester, que hará una breve contextualización sobre el momento y la visión tanto suya como de INECA. A continuación, Tomás Guillén nos hablará del reenfoque estratégico hacia esa nueva normalidad de la que tanto se habla. Daremos paso a Maite Antón y Cayetano Sánchez para que nos den su visión y a continuación abriremos el turno de preguntas que podréis formular desde el bloque habilitado para ello. Recordad, como siempre, por favor, las preguntas, formularlas a través del bloque de preguntas y dejemos el chat para saludarnos, como estáis haciendo ya, compartir algún link interesante, incluso alguna opinión de cualquier asistente. Si la pregunta va dirigida a alguien en concreto, por favor, formularlo también en la misma pregunta. Es decir, si la pregunta va dirigida a Rafael de INECA, ¿vale? Mencionarlo a Tomás, a Cayetano o a Maite. Clausurará el webinar después de las preguntas y respuestas Maite Antón, presidenta de AEFA, y Cayetano Sánchez, presidente de Fundesem Business School. Ahora sí, Rafa, es tu turno. A ver, Rafa, si puedes activarte el micro. Te lo activo yo desde aquí, ya lo tienes. Sí, Te escuchamos. muchas gracias, Juan Carlos. Voy a compartir un momentito una pequeña presentación. Me uno a las felicitaciones que estabas comentando. Un segundo, que no sé si se ve. No. Un momentito, porque estoy intentando compartir la pantalla. Sí, no te preocupes. ¿Se ve la presentación? Se ve en formato no presentación. Si le das ahí ahora, justo. Ahora, ¿verdad? Perfecto, se ve genial. Muy Muchísimas bien, gracias, Rafa. muchas gracias, Juan Carlos. Me uno en la felicitación que estabas comentando por la organización de este webinar, de este evento. Gracias a Fundesem, Business School, a Quora, a EFA y a Grupo IFEDES por juntarnos junto con INECA y poder hablar de estrategia, hablar de escenarios en la situación que ahora mismo nos afecta y la que vamos a tener durante las próximas semanas y meses. En este contexto, yo quería hacer una pequeña presentación previa a las palabras que vamos a escuchar por parte de Tomás, con el objeto de, pues eso, de contextualizar un poquito y hablar de esa nueva normalidad, vinculándolo con los retos y los escenarios en los que se encuentra la economía de la provincia de Alicante. Para eso, quería comenzar recordando lo que hace tres meses escasamente nos planteamos cuando hablábamos de esas fortalezas de la provincia de Alicante y los retos que tenía nuestra economía por delante. Con el objeto de recuperarnos de esa crisis de 2008 en la que aún estábamos inmersos y afrontar esa situación, esos escenarios que tanto la economía, tanto a nivel interno como externo, presenta la provincia de Alicante y sus diferentes sectores económicos. Y me gusta recordar esto porque tiene mucha relación con esos escenarios y con esa nueva normalidad que se ha dado en llamar ahora que nos encontramos todos. Esos retos eran básicamente, lo resumo muy rápido, empleo. Necesitábamos más y mejor empleo, tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa.
hablábamos de más y mejores también infraestructuras y más y mejor financiación, sobre todo financiación inteligente y dirigida a aquellos sectores que realmente lo necesitaban en ese contexto en el que nos encontrábamos, consolidar evidentemente la economía del sistema digital, la economía digital que teníamos a escala provincial, que ya es una referencia a nivel nacional y también internacional, empresas más grandes, más diversificadas y más exportadoras, en el sentido sobre todo de que esas empresas más grandes nos van a permitir adaptar una mayor masa crítica y una mayor capacidad de competición, de competitividad a nivel nacional y a nivel internacional, y creo que es una de las referencias a seguir en este momento. Cuando hablamos de empresas más grandes, hablamos sobre todo de no solamente de crecimiento orgánico, ¿no?, sino de alianzas y estrategias entre las empresas para adquirir ese tamaño crítico. Afrontar, evidentemente, el cambio climático y la transición energética, algo muy presente en la economía española, europea y sobre todo también a nivel local en la provincia de Alicante, como es el reto demográfico, esas oportunidades que genera la situación de envejecimiento y despoblación que estamos sufriendo y, evidentemente, en los temas de agua suficiente, eficiente y garantizada, que tan importante es para nuestra economía. Todo esto en un contexto en el que tenemos que hacerlo y relacionarlo con los objetivos de la Agenda 2030, los famosos ODS, que ahora, en este momento, son aún más importantes que hace unos meses y que deben estar con nosotros en cualquiera de las estrategias que adoptemos en breve. ¿Cuál era el escenario en el que nos encontrábamos a la hora de plantear estos retos, ¿no? Pues los que tenemos aquí, que precisamente también, fijaros, de forma curiosa, estuvimos en INECA hablando de esto con nuestros socios, con un experto, el director de estrategia de UBS, también en febrero, en el que hablábamos precisamente de cómo afrontar estos retos en los nuevos escenarios locales, internacionales, la geoestrategia que se estaba dando a nivel mundial. Y digamos que los problemas que tenemos ahora mismo, los grandes lastres que llamaban ese experto Roberto Soltes en aquella jornada, los grandes lastres para el crecimiento de la economía mundial son el envejecimiento de la población, la política polarizada, la polución y cambio climático, la deuda excesiva, falta de inversión en infraestructuras, sobre todo de educación y de innovación y de I+D, la desigualdad y los riesgos, ¿no?, generales de burbujas financieras, etcétera, etcétera. ¿Eso a dónde nos llevaba? Que fijaros, antes del COVID-19 ya estábamos en plena transición a lo que se llamaba la nueva normalidad. Yo soy además de los que piensan que sobre todo en los últimos siglos, pues yo creo que la historia de las sociedades, la historia de las personas es una transición constante hacia nueva normalidad. Siempre estamos en movimiento y siempre estamos adaptándonos a situaciones que hoy por hoy no son previsibles, pero que nos van a suceder en los próximos meses. Esa jornada que hicimos se llamaba 2020, año de decisiones para una década de transformaciones, que hablábamos de 2020 a 2030, en el que íbamos a ver cómo se iban a producir muchos cambios en materia de pues, lo que veis en pantalla, ¿no?, de todo tipo, a niveles sociales, económicos, financieros, industriales, productivos, etcétera, cambios de hábitos de consumo. Ese camino hace lo que llamaban el New Normal, ¿no?, lo que yo llamamos nueva normalidad y que ya estamos viendo últimamente que está adoptando muchísimos formatos de lo que podemos entender como nueva normalidad. Esa década que hablábamos, se hará en esta década de 2020-2030 estábamos viendo cómo estábamos hablando de el trabajo humano se convertirá en trabajo de máquinas y robots, del poder masculino a la igualdad de género, del poder de los votos al poder de la calle, del capitalismo de accionistas al capitalismo colectivo. Evidentemente, son cambios que estábamos viendo, que los teníamos adelante, que sabíamos que teníamos que anticiparnos y teníamos que iban a influir en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de producir. Pero, si os dais cuenta, eran cambios en los que se estaba planificando que iban a suceder en la década de los 20 a los 30, del 30 al 40 y del 40 al 50. Estábamos haciendo planes a medio y largo plazo. De repente, ¿qué ha pasado? Que ha venido el COVID-19 y nos ha puesto encima de la mesa, o sea, ha acelerado de forma importante estos procesos en los que estábamos tratando de anticiparnos y de trabajar con ellos, y nos pone encima de la mesa
una fuerte limitación a la movilidad de las personas y bienes, que ha generado un shock de oferta y demanda con su consiguiente shock de empleo y de ingresos, una aceleración brutal en los cambios de modelos de consumo que ya se estaban analizando y a los que las empresas, las propias instituciones estaban tratando de adaptarse poco a poco, y el aumento de dudas, incertidumbre, más conflictividad política interna y externa cuando lo que parece que demanda la situación es precisamente todo lo contrario, consenso y cohesión, y el consiguiente miedo, que quizás es el elemento sobre el que más tenemos que pivotar para evitar los efectos de ese miedo, que es más contagioso que el propio virus, y eso que es difícil. En ese contexto, que podríamos llamar nueva normalidad, pero que yo insisto que yo creo que estamos siempre en ese proceso de adaptación a esa nueva normalidad, y nosotros no podemos evitar ser actores de ese proceso de cambio. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que vamos a tener, lo que tenemos ya presente y vamos a tener de forma incipiente en las próximas semanas y meses. Un cambio de escenarios a diferentes escalas, a diferentes velocidades. Vamos a tener los mismos retos. Los retos que hacía referencia al principio de esta pequeña presentación son los mismos. Alicante, la provincia de la economía alicantina, va a tener los mismos retos. Lo que pasa es que a esos le vamos a añadir los nuevos derivados de la situación, y algunos de los retos que teníamos van a ser, en lugar de a medio y largo plazo, pues ya son urgentes atajarlos. Para ese tipo de retos, ¿qué vamos a necesitar? Nuevas o, como decía, o viejas, porque aquí seguramente vamos a tener que rescatar viejas aptitudes y actitudes. Y para eso ya termino, porque con esto yo no voy a hablar de esas nuevas o viejas aptitudes, sino que para eso tenemos a nuestro invitado, y con eso voy a cerrar esta presentación. Vamos a tener a nuestro invitado Tomás Guillén. Tomás nos va a hablar precisamente de estos retos estratégicos, de qué actitudes van a ser necesarias, qué escenarios nos vamos a encontrar. Y os voy a presentar muy brevemente a Tomás, porque tiene un currículum que podríamos estar toda la sesión del webinar hablando de sus experiencias y de sus capacidades. Pero Tomás es consejero delegado de Strategy Business Capital, fue presidente fundador de la Red Nacional de Business Angels de Big Bang. Fue Business Angel en 2015 por la AEBAN, dirige el grupo IFEDES, que es uno de los copatrocinadores de este webinar. Trabaja en dirección, estrategia, marketing, comunicación, etc. Es un colaborador habitual de muchas escuelas de negocios, de medios de comunicación. Yo mismo he sido alumno en alguno de sus clases. Y me gustaría terminar esta presentación de Tomás hablando de que es un gran fraguador de frases célebres y de ideas fuerza, ¿no? Y yo creo que hoy nos vamos a disfrutar de algunas de ellas. Y yo no sé si es spoiler o no es spoiler, Tomás, pero sé que tú tienes mucha cintura y mucha capacidad y te gusta esto. Y voy precisamente a terminar con una de esas frases que yo creo que a todos los que te conocemos nos queda en la mente y la utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Y es que con Tomás manda el que tiene la demanda. Tomás, ¿y eso qué quiere decir? Que tienes ahora mismo la demanda, somos todo oídos, estamos deseando escucharte, y muchísimas gracias por una vez más contar con nosotros para poder arrojar un poquito de luz en este escenario de encrucijadas estratégicas. Muchísimas gracias, Rafa. La verdad es que de las frases vamos a intentar poner algunos tips que nos sirvan también un poquitín para orientar todo. Realmente, lo primero, sobre todo, lo que sí que me gustaría es agradecer y dar la enhorabuena también, como comentaba Juan Carlos y Rafa, porque el que poder juntar a distintas entidades de la provincia de Valencia, de la provincia de Alicante, es un buen ejemplo realmente, y que vamos a ir justamente hacia los modelos más colaborativos y formatos mucho más abiertos, y es importante este tipo de iniciativas. Voy a compartir pantalla y así.
Vale, perfecto. Pues como comentaba Rafa, oye, justamente es una muy buena, digamos, introducción. La clave está en que realmente en este entorno, que en muchos casos hablamos de nueva realidad, que quizá ni y nueva normalidad, quizá ni es tan normal, porque evidentemente estamos en una situación de excepcionalidad, ni va a ser nueva en la medida en que va a estar cambiando constantemente, con lo cual va a ser un proceso en continuo. Yo sí que, como comentaba Rafa, dentro de ese contexto donde hay muchas cosas que van a ir cambiando, la idea es poder, pues bueno, aportar una visión de cómo ir enfocando ese modelo empresarial y el modelo económico de acuerdo con esa, digamos, evolución hacia esa nueva normalidad. Dentro de ese esquema, la verdad es que por la parte económica o macroeconómica, pues yo creo que hay más que escenarios que nos hablan de una nueva normalidad, pues con un planteamiento bastante deprimente. Quiero decir que, no sé, coger simplemente algunos datos del Fondo Monetario Internacional, donde pues evidentemente la caída del PIB pues está hablando de un -8%, la inflación realmente no es lo que nos tiene que preocupar ahora, muchísimo más lo que es la tasa de paro, que evidentemente se sitúa en torno al 20%, y la situación del déficit público respecto al PIB, que también va a ser algo importante, e incluso pues, de las economías más o menos desarrolladas, pues junto con Italia y Portugal, pues somos de los países que más va a caer dentro del ranking mundial, con lo cual evidentemente la percepción no es, digamos, muy positiva, e incluso, pues bueno, estos escenarios hasta son relativamente prudentes, porque bueno, el Fondo Monetario Internacional tiene distintos escenarios donde pues evidentemente se plantea que vaya a haber un rebrote a lo largo del final de este año y el invierno del 21, e incluso pues que sea un proceso que aún sea más acentuado porque no se consiga contener la situación. Con lo cual realmente, más que una línea, como suele decir ahora, estamos en un haz, ¿vale? El logotipo de Nike es ahora el concepto de línea, donde podemos estar aquí, aún se puede bajar aquí, podemos volver a subir, podemos volver otra vez a bajar. De hecho, nos tenemos que acostumbrar a que este proceso va a ser en continuo hasta que no se tenga una solución, y una solución generalizada que puede tardar perfectamente, pues bueno, según los escenarios, ahí ya hay gente que habla de 1 año y medio, 2 años, hasta 3 años en este proceso de movimiento constante, donde pues bueno, Alemania mismo, que ha empezado con el proceso de aperturas, pues ya había tenido un repunte y ya se estaba empezando a plantear qué medidas, de que vamos a movernos a lo largo de la curva, no con una línea recta, sino subiendo y bajando de manera continuada. Con lo cual hay que asumir que en ese entorno es en el que tenemos que configurar nuestra empresa, nuestro modelo de negocio y nuestro desarrollo realmente de compañía. Lo que sí que está claro es que estamos en una situación nueva, quiero decir, ya todos los países prácticamente tienen unos plazos de finalización del confinamiento, donde pues bueno, puede ser más acelerado, puede ser más progresivo, pero que evidentemente, pues bueno, ayer mismo nos haya actualizado ya con el calendario de España, pues está unos tramos, unas fechas quizás no tan claras como en otros países, pero bueno, lo que está claro es que ahora ya estamos en un proceso de empezar a cambiar de escenario y empezar a tener que trabajar un modelo de reactivación y de reenfoque dentro de ese escenario. Es un poco lo que suelo decir cuando está en temas de velocidad, igual en competiciones de motos y coches, pues cuando ya estamos viendo el principio de la salida de la curva. Es cuando hay que empezar a recomponer el modelo, es cuando hay que acelerar, por así decirlo, aunque estemos aún metidos dentro de la curva, porque lógicamente a lo largo de este mes de mayo se va a ir produciendo una cierta ya apertura y modificación. Que eso no quiere decir ni que, por supuesto, mayo va a tener ninguna sensación de normalidad, ni junio tampoco va a tener ninguna sensación de normalidad, ni julio ni agosto. Es decir, que el problema es que nos vamos a estar encontrando en un mercado mutando y cambiando constantemente, y en ese proceso hay que adaptar la estrategia y el funcionamiento de la empresa. Por eso, dentro de ese concepto que siempre hablábamos, incluso recuerdo en la charla que comentaba Rafa,
sobre un poco decisiones en el 20 para la próxima década, pues bueno, es acostumbrarnos a que estamos más que nunca en ese entorno que siempre hablamos VUCA, pero que evidentemente sí que es cierto, pues bueno, que este año 2020 va a ser de altísima incertidumbre, va a ser un poco un Big Bang dentro de lo que sería el tejido empresarial y los modelos de negocio, y sí que hay una serie de, digamos, tips que de alguna manera podemos deducir que van a afectar y que van a consolidar en el funcionamiento de las empresas y del mercado. Ahora es cuando hay que empezar a ver cómo desarrollar esos modelos de negocio, como decía Warren Buffett, en la playa cuando baja el mar es cuando se ve quién lleva bañador. Pues ahora justamente vamos a estar en ese periodo, el mar ha bajado y de una manera muy abrupta, y hay que ver qué empresas son las que tienen realmente un modelo, una estrategia, no la que tenían hasta ahora, sino lo que va a ser importante, que es su velocidad de cambio y de movilización para readaptarse a una realidad, pues evidentemente distinta. Sin entrar en mucha profundidad, pero bueno, yo sí que algunos de los elementos que está claro que van a ir cambiando y se irá acelerando más en unos sitios que en otros, pero que evidentemente son de impacto. Obviamente es una hipocondría social, es decir, el tema durante bastante tiempo, hasta que haya una confianza en el mercado, pues evidentemente el concepto no touch va a ser una de las características. De hecho, muchos negocios de los que abran ahora en mayo, ya se habla de los comercios, etc. El problema, como ya está ocurriendo en muchos países, es el volumen de negocio y la actividad que se va a generar. De hecho, pues el problema no va a ser la apertura, que era hasta ahora, sino cómo tengo negocio para eso que estoy abriendo y poder funcionar con esa cuenta de explotación, con ese volumen, porque evidentemente la gente, hay muchos servicios y muchas actividades que con esa hipocondría social va a ser difícil que funcionen con cierta normalidad. Por supuesto, va a cambiar la experiencia de cliente, que es decir, todas las empresas, pues todo lo que es el concepto de experiencia de cliente lo vamos a tener que cambiar y normalizar muchos de los protocolos que ahora tenemos. Pero es decir, va a suponer una reorientación y una experiencia que en muchos sectores va a costar, y eso también es cierto. Estaba hablando de las compañías aéreas, que estamos viendo prototipos, formatos de cómo vamos a viajar, y todo eso va a ser un cambio y una evolución muy importante. Y por supuesto hay un cambio de valores en el mercado. Eso evidentemente hay que entenderlo, ya que los ciudadanos y los clientes somos los mismos, y ese cambio que está suponiendo socialmente y que vamos viendo, pues va a tener una traducción en la parte de mercado. Y también, pues bueno, como suelo decir, es el principio o el final de la globalización. Hay gente que entiende que esta situación es lo que va a hacer que automáticamente cada uno mire más hacia adentro, mire más hacia su país, y va a ir en contra de la globalización, y planteamientos completamente opuestos donde, pues bueno, el COVID-19 va a ser realmente a lo largo de este 2020 el ejemplo de una pandemia global, que hay que buscar una solución global en un formato colaborativo y entre todos, y va a ser justamente el salto importante hacia una globalización verdadera y total. Por lo cual tenemos opiniones de distintos signos. Lo que sí que es cierto, y eso ya está notándose en sectores industriales, es un proceso de reindustrialización. El concepto de patriotismo industrial es un elemento que se está empezando ya a notar, porque evidentemente las empresas tienen que trabajar con formatos de suministro, garantías de aprovisionamiento que hay que replantear, y eso está haciendo que ciertas actividades industriales, además de la focalización en ciertos sectores de urgencia como el sanitario, etcétera, están dando un crecimiento y una evolución, y están reactivando para ciertas empresas una oportunidad, esa reindustrialización nacional, que evidentemente aquí en España pues tendrá un calado. En Estados Unidos es la clave. De hecho, Estados Unidos, siempre que ha habido una crisis de cualquier tipo, el comportamiento compra americano pues ha sido una de las palancas de crecimiento. Aquí pues evidentemente no tenemos esa misma cultura, pero lo que sí que es relevante, y eso sí que se nota ya, y conforme estamos trabajando con las empresas, es el tema de impactos por sectores. Es decir, el problema es que anteriores crisis, que no tienen nada que ver con esta, porque evidentemente ni la crisis financiera del 2008, ni la crisis de las empresas .com del 2000, ni la crisis del 92, ni la del 80, es que son crisis
en este caso distintas. Aquí estamos hablando de una crisis de demanda con una situación de cómo ha inducido en la economía mundial, donde evidentemente cualquier previsión, cualquier estudio, pues hay que cogerlo siempre entre comillas, porque la realidad no está escrita y la tenemos que ir escribiendo nosotros los próximos meses y años, pero evidentemente lo que sí que se denota es un impacto sectorial muy distinto. Va a haber sectores muy afectados, sectores que han sido de un duro golpe y de parada muy rápida, pero van a tener una reactivación también relativamente rápidas, y sectores que se van a sentir pues evidentemente muy dañados y con toda esa curva de recuperación de largo plazo. Incluso dentro de los mismos sectores, pues aquí en la provincia de Alicante, pues por ejemplo el turismo es importante, no es lo mismo el turismo residencial que el turismo de negocios y congresos, que van a tener impactos completamente distintos. Incluso en el tema del retail, pues no es lo mismo trabajar con empresas o retail de mass market, donde necesito volumen, tráfico de gente, etcétera, en tiendas de ropa o cualquier cosa, digamos, de uso más cotidiano, a lo que podrían ser pues el retail de lujo. Hace muy poco estábamos en un consejo dentro de una empresa, digamos, que trabaja en ese mercado y no tenía ninguna reducción de previsión más que la paralización de la apertura, pero las previsiones que se tienen son de bajo impacto, porque evidentemente la situación en cada sector va a ser diferente. Por supuesto, además de sectores que han cogido crecimiento, como puede ser la alimentación, sanitario, etcétera. Es decir, es un estudio que hay que hacer por sectores y es algo que es determinante para poder estudiar las características y el mix de los clientes que cada uno tiene, porque no va a ser generalizado y hay sectores que están creciendo. Lo que sí que vamos a ver es una presión de precios y de low cost, que eso va a ser muy relevante. Vamos a volver a los básicos, vamos a volver a productos más esenciales, que tengan menos obsolescencia y con un planteamiento de sensibilidad al precio, porque evidentemente vamos a estar en una época complicada a nivel económico, laboral, etcétera, y por supuesto con modelos digitales al 100%. Ha conseguido más el COVID que 5 años de evangelización sobre la transformación digital que tienen que tener las empresas, que ya se tenían estos últimos 5 años. Pero al final, pues lógicamente, la selección natural también va ayudando y el proceso de digitalización va a ser por defecto en todos los modelos empresariales. Dentro de eso, por supuesto, las estrategias colaborativas que comentaba antes, de que cada vez vamos a colaborar más, vamos a estar más conectados con el ecosistema. Eso es una de las características en este proceso evolutivo o exploratorio, y, por supuesto, funcionamientos mucho más vinculados a lo que llamamos los modelos Agile, los modelos ágiles de productos mínimos viables, funcionar sobre betas, organizaciones mucho más virtualizadas, líquidas, y sobre todo formatos, sobre todo durante todo este 2020, de estrategias muy ambidiestras, ¿vale? Es un poco lo que llamamos aspirina o vitamina, es decir, al final vamos a tener que tener una parte de la organización, una parte de la estructura pensando en el control, en la liquidez, en la caja, el control de costes, el controlar absolutamente los recursos escasos, y más en la situación con la que vamos a empezar, de caída, obviamente, de la cifra de ingresos, pero a la vez tendremos que estar con la parte de la vitamina, intentando crear nuevos productos, reorientar la experiencia de cliente, buscar otros nuevos mercados, generar actividad nueva, innovación, desarrollo, intentar buscar ese crecimiento que vamos a necesitar a lo largo del 21, del 22, para ir recuperando la actividad y el volumen. Por eso, hoy hablamos muchas veces, y ya se va implantando, de lo que es un poco el liderazgo por aprendimiento, que es donde el líder no tiene la verdad absoluta ni la certeza absoluta de nada, porque estamos en un mundo muy incierto, y de lo que se trata es de escuchar, aprender, decidir y actuar. Y una vez he actuado, en los formatos Lean, Startup, etcétera, medir y mejorar. Pero el ejercicio es, hoy el liderazgo va a tener que venir más de saber escuchar, saber aprender, y a partir de ahí crear criterio y decisión y acción, pero que evidentemente no sabemos cómo va a ser muchas de las realidades que nos podemos encontrar este julio, este agosto, y el nivel de incertidumbre que se puede tener. Estos son un poco variantes o variables, de alguna manera, respecto al mercado tradicional. Por eso, la evolución natural del mercado, pues bueno, siempre lo que planteamos es que al final la estrategia
tiene que estar adaptada al entorno competitivo, como comentaba Rafa en algunas clases, es decir, que al final es el mercado el que manda, es la demanda realmente la que me dice por dónde tiene que ir la estrategia de mi compañía, es decir, yo puedo decidir dentro de lo que considere, pero es realmente el mercado el que me dice hacia dónde va a ir. Y lo que está claro es que el mercado ha sufrido una mutación y la va a sufrir a lo largo de todo este tiempo, y ahora el nivel de responsabilidad que tenemos nosotros en las empresas es ver cómo tenemos esa velocidad de mutación y de cambio interno, ¿no? El quebrado que siempre decimos maligno de la velocidad de cambio interno partido velocidad de cambio externo ha de ser mayor que 1. La parte externa ha mutado, ha dado una velocidad exponencial y ahora tenemos el ejercicio de cómo ir cambiando en esa dimensión realmente interna, intentando evitar un poco los 3 grandes problemas, que es la percepción de riesgo, porque esto nunca va a estar claro, no va a haber un día donde se haya resuelto todo, sino que va a hacer un proceso, es más, saldremos, igual hay que volver a replegar y volveremos, y llegará el invierno que viene, este próximo invierno, y tendremos obviamente problemas, de que hay que asumir que tenemos que vivir dentro de un concepto de riesgo, y eso no tiene que ser bloqueante, el miedo que también comentaba Rafa en la introducción, y por supuesto ser muy conscientes de evitar lo que llamamos la miopía estratégica, que es no percibir todo lo que está cambiando en mi entorno. Por eso hoy lo que es inteligencia de mercado, conectarme con lo que realmente quiere el mercado, saber lo que quieren los clientes, qué es lo que está haciendo la competencia, es uno de los puntos más importantes. Y por supuesto intentar evitar el recurso que tenemos las personas para enfrentarnos a la incertidumbre, que es buscar certidumbre, que eso en las empresas se llama inercia estratégica, hacer lo que nos ha ido bien, tirar de lo que nos ha funcionado, y eso lo que hace es perpetuar ciertos modelos, ciertos comportamientos que son justamente los que tenemos que cambiar, consecuencia de que la realidad externa es distinta. Por eso hablamos de que en este 2020 hay que estrenar empresa, hay que hacer un restart y automáticamente plantearnos que hay que crear una actividad nueva, hay que hacer la versión 2.0 o 4.0, según cuántas crisis haya pasado ya nuestra empresa, para automáticamente poderse adecuar a ese modelo y a ese entorno de negocio. Dentro de esos cambios sí que hay muchos, es decir, que realmente el tema de generar modelos colaborativos lo vamos a ver, es decir, lo vamos a ver, y además van a ser modelos desde todo el mundo, desde la parte institucional, la parte de empresas, público-privado, es que el tema de compartir va a ser uno de los elementos básicos, tanto cultural como por necesidad, porque vamos a hablar de un mundo de muchos menos recursos, un proceso de desintermediación muy grande. Al final esta gestión multicanal y con toda la aceleración digital, pues evidentemente uno de los problemas es que ese proceso de, digamos, globalización y digitalización va a llevar a que la intermediación no esté justificada. Va a haber que demostrar mucho que si yo estoy en medio de un proceso de aporto valor, y eso va a ser una presión porque la tendencia va a ser a canales directos, y hay muchos negocios de distribución, intermediarios, etcétera, que van a tener que replantear cuál es la propuesta y su justificación de existencia, porque al final su existencia es margen, y en un mercado de mucha presión de precio va a ser difícil de mantener. Lo comentábamos un poco el tema de la agilidad y la cultura realmente de, pues bueno, observar, decidir, actuar, medir y mejorar. Eso tiene que ser, hay que ir explorando e ir pivotando constantemente. Y, por supuesto, el redefinir la propuesta de valor. Al final los productos van a ser cada vez de mayor presión en ese mercado global y digital, y por supuesto va a ser más importante no qué vendo, sino el cómo lo vendo. Y ahí la propuesta de valor es donde muchas empresas van a tener que reorientar ese modelo, aparte de, por supuesto, trabajar, y yo creo que se está viendo ahora con todos los temas de responsabilidad, transparencia, todo lo que es la sostenibilidad, ¿vale? Que es uno de los elementos también relevantes, y que la sensibilidad social y de mercado obviamente ha aumentado y va a aumentar los próximos meses. Dentro de eso, pues, como comentábamos, la parte de estrategia digital, que yo ahí sí que, pues bueno, por un poco focalizar, hay que tener muy claro que hay empresas que aún están en fase de ver si entran en comercio. De hecho, hay en pequeños negocios y muchísimas empresas que prácticamente en 45 días han tenido que montar su tienda online para intentar empezar a experimentar qué es esta parte de venta online, entrega a domicilio, logística, todo lo que supone ese mundo, pero evidentemente el desarrollo digital tiene una carrera muchísimo más amplia. Hay que entrar en modelos de distribución digital, que son los modelos donde ya compito con
una distribución a nivel universal en el mundo, en tiempo real y a coste de distribución cero cuando estoy distribuyendo ese producto o ese servicio. Esto webinar sería un ejemplo, ¿vale? Quiero decir que una cosa sería el poder vender cursos de formación online y otra cosa es hacerlos realmente digitales. Este webinar puede ser accesible a distinta gente en tiempo real, sin ningún tipo de distancia ni movimiento, porque ya está digitalizado, es un producto digitalizado y ya está en otra velocidad. Y, por supuesto, llegar a lo que se llama las Data Driven Company, que es, al final, cuando tengo eso, tener un sistema de información para configurar con el cliente. Esto se mezcla en lo que llamo la tormenta perfecta. Estamos en un momento de total, y se está demostrando, de movilidad, con todo el tema de la seguridad y el confinamiento, todo lo que es la parte de Big Data y, por supuesto, todo lo que es la parte de inteligencia artificial, que es un poco quien se va a comer el mercado y que cada vez irá evolucionando más, que es uno de los cambios. Pero en ese entorno es donde nosotros tenemos que construir esa estrategia. A la hora de construir esa estrategia, lo que estamos intentando con las empresas, un poco como orientación, es trabajar dos dimensiones temporales. Es decir, una cosa es trabajar ahora ya, que es lo que se está ahora haciendo, el plan de reorientación de negocio, entender que hay que trabajar, no podemos entrar en la parálisis, con lo cual hay que trabajar una reorientación del 2020, una represupuestación, una reorientación de objetivos e intentar ir haciendo un proceso adaptativo que se ajuste para minimizar el impacto dentro de este 2020. Pero a la vez hay que estar trabajando esa orientación, lo que hablábamos un poco de aspirina y vitamina, hay que ir trabajando esa orientación de cómo va a ser nuestro modelo de negocio en ese 2021 y 2022. Por eso, lo que un poco hemos estructurado, que normalmente pues, bueno, recomendamos dentro de este tipo de formatos, es estamos en una realidad absolutamente ahora de choque, ¿vale? Lo que es un poco los planes de choque, los 50 días, es decir, todas las características de lo que estamos viviendo ahora en este momento, pero sí que es verdad que hay que ir empezando a entender pues, que evidentemente vamos a estar en una situación de salida progresiva y aunque se quitara la alerta sanitaria, vamos a estar en una situación de mercado atípico donde ese concepto de nueva normalidad se tiene que ir asentando cada uno con sus mercados y con sus clientes, ir viendo cómo va reaccionando y a partir de ahí ir viendo cómo va calando y qué cosas y qué comportamientos van consolidando dentro del funcionamiento del mercado. Y a la vez estar reduciendo el impacto dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, obviamente del 2020, que va a ser una pues de los grandes problemas, sobre todo con empresas que luego tengan que plantearse temas de refinanciación y de búsqueda de recursos. Pero, como comentaba, hay que ir pensando que en una salida, evidentemente, ya más determinada, conforme estemos pasando ya este invierno 2021, pues hay que estar pensando en otros modelos de funcionamiento que tienen un recorrido más de largo plazo. Como solemos decir, es que es planificar para lo peor y prepararse para lo mejor, ¿vale? Si tenemos distintos escenarios, el tema de los escenarios es una planificación deslizante por escenarios, que eso ya prácticamente era de cuando la crisis del petróleo y cuando una serie de cosas, hay que rescatar ese ejercicio donde no podemos trabajar con una única realidad, sino que hay que trabajar con múltiples realidades, con una perspectiva y que hay que ir viendo cómo se va moviendo la tendencia hacia un escenario o hacia otro escenario e ir teniendo velocidad de reacción. Por eso, dentro de esos planes, pues dentro de lo que sería el plan de choque hay una serie de actuaciones que, pues bueno, normal es que ya la mayoría de empresas las estén siguiendo y que estén funcionando, que es la actividad ahora de este abril y mayo y junio, que es lo que estamos en ese plan de choque directamente, pero hay que ir construyendo realmente ese plan de reactivación. Hay que volver a la actividad comercial, al funcionamiento y hay que conseguir mover todas las áreas funcionales, tanto de la parte de marketing como la parte comercial, la parte evidentemente de suministro, la parte financiera, es decir, ir trabajando a su vez en un horizonte temporal todo lo que sería la parte del 21-22, que es un ejercicio que no es para hacerlo ahora, como solemos decir, octubre a
septiembre, octubre, noviembre es cuando realmente hay que trabajar más esos escenarios, que el mercado empezará a tener ya una consolidación más de comportamientos. Y sobre todo porque si hemos hecho este ejercicio ya tendremos una focalización mucho más clara para podernos orientar hacia aquí. Por eso ahora el foco tiene que estar en esa reactivación, en esa represupuestación, desde la parte del cliente reorientar la propuesta de valor, reactivar esa función un poco comercial que es importante y que hay que adaptarla a la realidad y las posibilidades del mercado, acelerar la operativa digital y sobre todo conseguir que el impacto en la cadena de suministro también sea lo más pequeño posible, porque evidentemente los aprovisionamientos, los plazos de respuesta, la fiabilidad va a ser uno de los puntos también críticos en esa reactivación, y los modelos directivos y de competencias y la parte de personas que lógicamente va a haber que reactivar. Ya hemos tenido las medidas de choque, de ERTE, etcétera, y ahora hay que ver con los recursos que tenemos cómo los reactivamos, cómo los motivamos, cómo desarrollamos ese componente actitudinal que comentaba Rafa también, que va a ser muy importante, aparte de, por supuesto, los temas económicos, el tema de la reestructuración. Es un poco lo que comentaba, de que al final tenemos que tener organizaciones ambidiestras. Por un lado tenemos que tener el lado más racional, el que se preocupa de los costes, de la optimización, de la eficiencia, del control, y por otro lado tenemos que estar desarrollando pues ese concepto más disruptivo, más innovador, más de buscar nuevos mercados, más de entender que tenemos que volver a empezar, de seguir velocidad, de no hace falta la perfección, pero lo importante es esa velocidad de movimiento, es decir, ese concepto que hablábamos de funcionar en beta, ir a productos mínimos viables, pero que me permitan ir testando e ir explorando, y eso pues va a hacer falta tener esa dualidad. No es vamos a hacer una cosa y cuando termine esa cosa empezaremos a la otra dimensión, sino que vamos a tenernos que mover en esas dos dimensiones simultáneamente, y eso pues va a requerir un esfuerzo por parte de las organizaciones. Dentro de los focos, pues evidentemente la prioridad, por supuesto, va a estar un poco seis focos, pero que evidentemente el tema del control de gestión es uno de los puntos importantes, y aquí sobre todo sí que es relevante en muchas empresas porque ahora hay una liquidez, vamos a llamarle relativamente fácil, entre comillas, con todo lo que es un poco demoras o ventanas que se han abierto para poder retrasar pagos, el tema de ayudas, el tema de ICO. Va a haber una primera liquidez, digamos, para parar el golpe, pero evidentemente la financiación va a ser uno de los temas importantes, sobre todo pensando en procesos ya más de reestructuración y refinanciación a medio y largo plazo, y va a ser uno de los puntos críticos. De hecho, pues en el mercado un poco lo que se entiende es que la parte de concursos, etcétera, se va a disparar, y dentro de eso pues también van a aparecer operaciones y muchísima actividad por la parte de corporate y alianzas, porque va a ser un momento de cambio importante. Y quizás pues también, como en este caso pues hablamos de empresas familiares, aún mayor, porque la empresa familiar pues se da la coincidencia que la parte patrimonial, la parte familiar y la parte empresarial pues suele estar más vinculada, y sus implicaciones económico-financieras tienen mucha más trascendencia y es relevante, sobre todo después de la última crisis del 2008. Por la parte comercial, siempre un poco lo que hay que enfocar es desde luego un planteamiento de revisar la propuesta de valor, que es uno de los elementos realmente importantes dentro de ese ejercicio. Va a haber que revisar el tema de precios, o sea, el tema del precio y lo que llamamos la tendencia al precio mínimo mundial. Va a ser una de las presiones que todo el mundo vamos a tener, y evidentemente va a haber que defender una propuesta de valor distinta que no sea la variable precio. Tomás, se nos ha quedado congelado. No sé si solo para mí o para todos. Se nos ha quedado congelado, Tomás, para todos.
Vamos a ver si podemos meterlo de nuevo en la sala. Tomás, no sé si nos estás escuchando y si no, sale y vuelve a entrar. Mientras tratamos de que Tomás se vuelva a conectar y lo tenemos conectado, damos paso en estos momentos a Cayetano Sánchez, presidente de Fundesen. Buenos días a todos. Se me escucha bien, imagino. Bueno, ya se solventará el tema técnico. Bueno, espero en primer lugar que estéis todos bien. Quiero agradecer a Tomás, a Ifedes, su participación. Es absolutamente enriquecedor su intervención siempre. Quiero agradecer a Quora la participación en este evento también, a INECA, a Rafa Ballester, por tanto, o representando a la misma, así como a Maite Antón de EFA. Bueno, dados estos agradecimientos y las bienvenidas a todos los que estamos en este entorno webinar esta mañana, simplemente quería intervenir para deciros que, como conocéis, está apareciendo en los medios estos días y no os lo traslado, que es mi obligación y lo hago encantado. Hemos lanzado una nueva oferta formativa muy completa desde mayo en Fundesen. Esta nueva oferta formativa se basa en programas online muy intensivos, flexibles, con una duración de entre 50 y 250 horas. Tanto esta formación online que se acaba de lanzar, motivado por la situación actual, como todo lo que estamos lanzando, lo que se está haciendo, ha sido a fruto, y aquí de nuevo quiero dar agradecimientos, de entrevistas que hemos realizado en los últimos tiempos con muchas empresas, con los CEOs de estas empresas, con sus responsables de recursos humanos, y lo que nosotros llamamos focus. Estos focus son entrevistas que hemos realizado de nuevo con empresas ya dentro de Fundesen, en el momento en que se podía, con profesores, con alumnos, incluso con las administraciones públicas. Todo esto, ¿qué nos da? Pues nos hace absorber, entender, comprender y captar qué quiere el mercado en cada momento en el aspecto formativo y dar esa respuesta que Fundesen siempre quiere dar al tejido empresarial alicantino. Por tanto, estamos dentro de una nueva programación o de una oferta formativa muy pegada realmente a las necesidades del momento, que os cuento ahora, ¿no? en este momento. De hecho, yo diría que uno de los ejemplos de esta adaptación ha sido el éxito espectacular que están teniendo las webinars que estamos realizando desde Fundesen. Ya contamos por 1000 en los participantes, no los en este momento, pero hace poquito llevamos más de 3000 participantes en las webinars. Por tanto, están teniendo un gran éxito, fruto, yo creo, en mi opinión, de la gran calidad de los intervinientes, y me refiero a personas como Tomás Guillén y el resto que han intervenido. Bueno, quiero agradecer públicamente que todo esto ha sido resultado de la gran capacidad de adaptación de dos agentes fundamentales. El equipo Fundesen, que ha trabajado, los trabajadores de Fundesen que han trabajado con gran entrega, con gran dedicación, capacidad de adaptación. Quiero agradecer nuevamente su fuerza y su capacidad. Y, por supuesto, a Quora, nuestro partner a Quora. Lo personalizo en Juan Carlos Requena y en Aurora Fulleda. Son parte del equipo Fundesen ya, realmente. Bueno, quiero acabar diciendo que toda esta oferta se va a plasmar en una nueva oferta a partir de septiembre. Esta nueva oferta que vamos a lanzar a partir de septiembre tendrá un grado de presencialidad muy importante, como es Fundesen. Yo creo que Fundesen todos lo entendemos, que es el networking, lo relacional que da Fundesen, uno de sus elementos fundamentales. Pero tendrán siempre una parte online y, sobre todo, Fundesen estará preparada para cualquier contingencia, haciendo caso a lo que Tomás nos estaba contando, ¿no? Puede ocurrir, evidentemente, durante el invierno cualquier cosa, y para esto Fundesen estará absolutamente preparada, siempre con máximos niveles de seguridad. En definitiva, agradeceros vuestra participación en la webinar, en las webinars que hemos tenido, y desde Fundesen seguimos con la escucha activa y seguimos dando respuesta absolutamente a lo que nuestras empresas, nuestros autónomos y nuestras administraciones públicas nos demandan. Pues nada, Juan Carlos, te toca dar paso a quien toque, a Maite, si es que le toca, o a Tomás si lo tenemos ya, si hemos logrado revivirlo. Hemos conseguido revivir a Tomás. Sí. Genial, genial. Muchas gracias a todos. Tomás, puedes continuar cuando quieras. Vale, perfecto.
Disculpad, sé que no había metido suficientes monedas en la máquina y entonces realmente no, no me ha sacado suficiente tiempo. Nada, comparto un poquitín por terminar lo que estaba comentando, además que tiene que ver bastante con lo que ahora estaba comentando Cayetano también, que es decir que realmente dentro de ese funcionamiento que comentábamos un poco de las prioridades, lo que sí que es importante es el ir entendiendo que los modelos organizativos van a tener que ir cambiando. Es decir, estamos en un proceso de flexibilidad que hay que adaptarse, donde va a haber que aprender, es decir, el tema del aprendimiento, el pivotar las carreras profesionales, el conocer otra realidad y empezando desde ese liderazgo que hablábamos de los CEOs, pues evidentemente es uno de los puntos clave en todo este proceso. Al final no podemos adivinar, no tenemos ninguna bola mágica y evidentemente va a estar cambiando constantemente, con lo cual el ejercicio es esa capacidad de tener, digamos, interacción con nuestro ecosistema, interacción con nuestro entorno, percibir que las cosas están empezando a cambiar y automáticamente generar esa velocidad y ese movimiento donde hay que escuchar a los clientes, hay que escuchar a proveedores, hay que escuchar al mercado, hay que escuchar a los trabajadores, hay que escuchar a toda la gente de la organización y quizás ahora más que nunca, y por eso pues elementos como la comunicación interna, el trabajar la resiliencia, porque evidentemente cada persona pues lo afronta todo esto de manera distinta. Yo creo que cada uno pues está viendo en sus organizaciones como personas pues que a lo mejor les sorprende tanto en positivo como en negativo, porque la reacción es distinta en situaciones tan críticas como las que estamos viviendo. Por supuesto, el tema de la gestión del liderazgo de equipos va a ser diferente y lo comentamos, el tema de la formación, el talento, el aprendizaje de largo recorrido y de proceso continuo, pues va a ser una de las cosas que ya venía, pero que evidentemente se va a acelerar muchísimo más por todos estos cambios para generar ese proceso. Como solemos decir, en esa reactivación lo que hay que entender es que la estrategia más los procesos más la tecnología hay que multiplicarla por las personas, que es de verdad la que va a conseguir esa evolución y ese cambio. De hecho, un poco el modelo al que tenemos que ir cada vez más es a un ejercicio, pues bueno, de organización absolutamente líquida, y en ese ejercicio de organizaciones más líquidas, más adaptativas, pues quizás la idea más gráfica es los modelos de, bueno, que habréis visto alguna vez, de hecho lo tenía, a ver si me consigo funcionar, donde realmente se puede ver, pues bueno, lo que son los estorninos, es decir, que es un ejercicio visual muy interesante de cómo realmente se mueven con una flexibilidad y con una agilidad coordinada. En el momento mindfulness, ¿vale? Tomás, no conseguimos verlo nosotros. Se ve que ¿No lo veis? en la red no conseguimos verlo. Nos lo podemos imaginar, sobre todo. Vale, pues imaginaros cómo estará luego linkado en la presentación. Vale, recuperamos, ¿vale? Entonces, dentro de ese formato, lo que sí que estaba comentando es el ejercicio de entender que tenemos que ir hacia ese proceso más de ecosistema, no de ecosistema a la hora de liderar y a la hora de funcionar, y tener modelos, pues evidentemente, más apoyados también, en este caso, con palancas externas. Muchas veces los modelos de organización, de comités, consejos, etcétera, suelen ser órganos bastante más, por desgracia, cerrados, y uno de los ejercicios que va a ser más importante para tener una visión y tener un repertorio estratégico más amplio, no hacer lo que siempre hemos hecho, salir de esa inercia, es que esos modelos de aprendizaje tienen que basarse en mirar más hacia el exterior, mirar más hacia el ecosistema y conseguir, digamos, ver otros mercados, otros países, otros sectores, otro tipo de empresas con soluciones distintas que nos rompan un poco los paradigmas y los esquemas que tenemos los que estamos dentro de un modelo o de una organización, que es uno de los puntos también relevante, porque al final, como siempre solemos decir en estos temas de estrategia y cultura, siempre la cultura
esta es la que domina, quiere decir que cualquier cosa que pueda venir del mercado, ahora estamos con la digitalización, etcétera, el cambio más importante que ha hecho la digitalización es que desde el comportamiento de la dirección, ahora la digitalización ya es un hecho y evidentemente eso es lo que va a dar realmente una velocidad. Por eso siempre hay que tener en cuenta que la cultura es el principal restrictor del repertorio estratégico de una empresa y el principal freno que vamos a tener en esta adaptación a esta nueva realidad es que nuestra velocidad de movimiento interno y de cambio cultural va a ser determinante. Y ahí va a pasar por la responsabilidad del comportamiento de la dirección. Por eso el grado de involucración de la dirección es determinante y básico en este ejercicio, donde, pues bueno, como hablamos, no hay esfuerzo, sino mucho trabajo, esfuerzo, implicación, constancia y sobre todo algo que siempre decimos, pero que ahora es más importante, y es enamorarte de los clientes y no de tus productos, que es otro de los elementos relevantes. Hay que tener en cuenta que nuestro tesoro es tener clientes, esos clientes son el foco, son el core de la compañía y no tanto los productos que tenemos. Y eso va a tener que hacer que muchas empresas pivoten en sus modelos de negocio y de adaptación al entorno. Y como siempre, pues bueno, como dice mi tocayo, los que dicen imposible no deberían de interrumpir a los que lo están intentando. Por eso esto es un ejercicio que hay que disfrutar en el camino. Va a haber muchísimos errores, como solemos decir, puedes acertar o puedes aprender, pero al final lo que se trata es hacerlo rápido, con un modelo exploratorio donde cada vez que haga cosas mido y aprendo, y en ese ejercicio voy evolucionando y voy modificando y adaptándome a esa realidad de mercado. Y con esto más o menos o podemos dejar para la parte de preguntas alguna parte más. Juan Gil. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias. Dejo de compartir tu pantalla. Nos ha encantado tu presentación. Sobre todo esa última frase, esa frase de enamórate de tus clientes, no de tus productos. De hecho, en el mundo del emprendimiento es uno de los mayores errores que se suele cometer, es enamorarte de tus productos y olvidarte de tus clientes. Otra cosa que me ha gustado mucho, Tomás, también es que vamos a llegar a un momento en el que nuestros productos y nuestros servicios prácticamente sean los mismos, con lo que el valor diferencial va a ser la capacidad que tengamos de generar una experiencia totalmente diferente en nuestros clientes. Y hacia eso es donde tenemos que trabajar. No me quiero enrollar más porque ya vamos con un poquito de retraso, así que doy paso en estos momentos a Maite Antón, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante. Maite, cuando quieras. Muy buenas, buenos días a todos, muchísimas gracias y estoy encantada de estar aquí con vosotros. Lo primero, agradecer a todos los organizadores y que hayan contado con la EFA, como no. Y bueno, pues en cuanto a lo que estaba comentando al hilo de esto Tomás, pues en efecto en la provincia nos unimos mucho para ser más fuertes y más eficientes, y lo que nos gustaría, que este es un momento también de cambios, es precisamente pues reivindicar que se extienda esta manera de colaboración y de unión pues al resto de la sociedad, ¿no? Políticos incluidos. Creo que, como también decía muy bien Rafa, estamos en la historia, estamos en cambios continuos y eso no es nuevo, que un hecho pues trágico y traumático, ¿no? como el de ahora, pues haya servido de palanca de cambio para transformaciones, ¿no? Ya pasó con la peste negra en su momento, que luego dio lugar a uno de los momentos de la humanidad de más relanzamiento, como fue el Renacimiento, o después de la peste bubónica, en donde Isaac Newton, pues ya sabéis que hizo grandes descubrimientos. Entonces, todas estas cuestiones nos pueden servir precisamente para dar grandes avances, no solo en la economía, sino también en la sociedad en su conjunto, ¿no? Tampoco quisiera yo alargarme mucho en el tiempo porque tengo que felicitar a Tomás, me ha parecido estupenda su intervención, muy extensa, con todos estos puntos realmente cruciales en este momento. Creo que realmente tenemos que pasar de una primera fase operativa en la que estuvimos todos inmersos durante un par de semanas a esta fase estratégica tan importante, ¿no? Como presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar, sí que tengo que decir que las empresas familiares precisamente pues somos muy resilientes a todas las crisis.
Lo hemos demostrado pues, en la reciente del 2008, porque hay dos puntos fundamentales: nuestra vocación de continuidad durante generaciones, que nos imprime pues el ser más prudentes financieramente, y una cosa que ahora va a ser vital, el mantenimiento en el empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que unidos y también reivindicando una nueva forma de pensar, que sería pues la empresa como un todo, ¿no? En donde todos participamos, tenemos nuestra responsabilidad. Bueno, esto pues reivindicar un cambio de filosofía, ¿no? Para que la sociedad se mueva hacia un cambio de actitud en su conjunto. Y otra cuestión muy importante dentro de las empresas familiares es bueno, pues ese arraigo que tenemos al entorno y que también pues, provoca una gran solidaridad, como se ha demostrado en estos momentos tan difíciles. Bueno, pues yo ya estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o cualquier cuestión que creáis conveniente, y daros las gracias. Y bueno, sobre todo también que lo más importante es que estemos unidos, que tengamos fuerza, ánimo, que seamos realistas, que conozcamos y aceptemos la situación en la que nos encontramos para tener un propósito, aportar al mercado y a la sociedad. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Maite, por contar contigo en este webinar, ¿vale? De nuevo, felicitar a instituciones como AEFA, como AEFA, como a Fundesen, a Grupo IFEDES, ¿vale? De esa unión que Tomás avanzaba en su presentación, y que es el momento de estar juntos, y quizás la iniciativa privada es la que tiene que dar ejemplo ahora mismo de esa unión. Empezamos con el bloque de preguntas, que hay muchas y tenemos muy poquito tiempo, así que no me quiero enrollar más y voy al grano. Pregunta para Rafa, Rafa Ballester. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer desde Alicante? Ante este panorama, ¿qué podemos hacer desde Alicante? Pues, como estaban diciendo mis compañeros y compañeras de paneles, tener una actitud, una vez que hemos superado esa fase operativa de hacer frente al shock, ¿no? y al choque, tener una visión muy abierta de esos escenarios, explotar la cintura que tenemos tradicionalmente en el sector empresa, en los sectores económicos de la empresa alicantina, y sobre todo las fortalezas y recursos que tenemos. Ahora, creo que es más importante que nunca tener una visión conjunta, como decía Maite, y centrarnos mucho en ayudar a aquellos sectores que más están sufriendo directamente lo peor de esta situación. Tenemos que asistirles todos como sea, y aprovechar aquellos sectores económicos que ya están tirando de nuestra economía y que sin duda van a tirar de nuestra economía los próximos meses. Creo que tenemos que ser capaces de hacer una gestión integral de todos estos recursos para que aquellos que tiren de la economía nos ayuden a soportar, generando empleo, generando marca, generando calidad, siguiendo innovando, y que con los recursos que obtengamos de estos sectores seamos capaces también de devolver a aquellas empresas que lo van a pasar peor en las próximas semanas y meses por esa crisis de demanda, ¿no? que estamos teniendo por los problemas de movilidad, y tratar de insuflarles oxígeno. Y luego, finalmente, y con esto termino, y haciéndome también eco de lo que planteaba Maite, que con este tipo de actitudes y de iniciativas seamos capaces de mostrar el camino a los representantes políticos que con sus decisiones van a ser indispensables para, sobre todo, la fase de dotar de oxígeno y liquidez a las empresas que lo van a pasar peor. Y cuando hablo de empresas, hablo de ecosistema empresarial, todos los que forman parte de este ecosistema. Muy bien, Rafa. Una pregunta, hay dos preguntas seguidas para Tomás. La primera pregunta tiene que ver con el tema de modelos estratégicos y la capacidad de pivotar. En un estudio reciente hablaba del bajo porcentaje de organizaciones que había con planes estratégicos por escrito, y el dato era más importante cuando se daban cuenta de que ese propio plan estratégico no estaba alineado con la cultura de la organización, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde las empresas en estos momentos en los que nos toca pivotar, cuando a nivel de cultura organizacional hay una distancia o un gap muy diferente con el propio plan estratégico que tenemos? No sé si ahí nos puedes aportar algo de él.
Sí, lo primero es revisar el plan estratégico. Sería el primer ejercicio, porque realmente si a la hora de definir el plan estratégico no hemos, lo comentaba antes, del análisis del mercado, etcétera, me va a salir un repertorio, pero luego hay que pasarlo por el tamiz de la cultura. Si no es compatible con la cultura o con la velocidad que puede evolucionar mi cultura interna, realmente son opciones estratégicas que no deberían de entrar en ese plan, porque realmente, como tú comentas, muchas veces lo que ocurre es que tengo un documento que lo hemos generado una vez que nos iluminamos, por así decirlo, y luego realmente la realidad del día a día y digamos, ya el funcionamiento de la organización se mueve por la cultura y enseguida se produce un gap. Por eso, cualquier plan estratégico tiene que partir desde ese elemento restrictor a la hora de definir el repertorio y las opciones que se tienen que desarrollar. Eso es un punto importante, pero no por eso conformarnos, sino trabajar esa velocidad también de cambio cultural, que ahora es un buen momento. Desde todas las sacudidas, igual que cuando hablamos de cambiar un entorno físico, cuando me cambia un entorno y un ambiente, por así decirlo, somos mucho más permeables a cambiar comportamientos. Estos mismos 45 días van a servir para que ciertas personas cambien ciertos comportamientos. Incluso esperemos que cojan los buenos, ¿de acuerdo?, de este mundo del confinamiento. Con lo cual, es un ejercicio que no hay que renunciar al cambio interno, pero evidentemente la estrategia de ser compatible con esa evolución y movimiento de la organización. Muy bien, Tomás. Sigo contigo. ¿Cómo crees que se deberían reenfocar lo más realistamente posible los planes estratégicos de las compañías ante esta situación de incertidumbre, sobre todo en sectores claramente afectados y tan importantes para nuestra región como el turismo, la segunda residencia, etcétera? Vale, a ver, realmente son dos estadios. Una cosa son los planes ya hechos y otra cosa sería los planes a futuro. Es decir, está claro que si teníamos un plan hecho hace un año y medio, pues evidentemente la coyuntura es completamente distinta y lo normal es hacer un ejercicio de readaptación o de revisión. Ahí nosotros siempre lo que recomendamos es coger todas las líneas del plan, ver cómo ha cambiado el marco y el entorno en el sentido dinámico de que está cambiando y pasarlo por lo que llamamos una matriz CREA, que es qué cosas hay que eliminar, qué cosas hay que reducir, qué cosas hay que aumentar y qué cosas hay que crear nuevas, consecuencia de que es una realidad distinta. Y cuanto menos en ese ejercicio conseguir reponderar y reorientar estratégicamente. Y a lo mejor sí que me plantearía ya más a final de año, pues hacer un planteamiento más de un plan 21-23 que fuera realmente nuevo, porque el contexto va a ser sustancialmente distinto del de hace un año y medio o hace dos años. Muy bien, Tomás. La siguiente pregunta va dirigida a ti y a Maite. Si te parece, Tomás, que responda primero Maite. ¿Cómo se puede romper esa inercia a no cambiar en las empresas, especialmente las familiares, para afrontar esa nueva etapa que implica dinamismo, agilidad y apostar por la disrupción? Maite. Actívate el micrófono, que no te oímos. Ahora, sí, perdona, lo último no lo he oído. Y apostar por... ¿Cómo se puede romper esa inercia, no cambiar en las empresas, especialmente las familiares, para afrontar esta nueva etapa que implica dinamismo, agilidad y apostar por la disrupción? Bueno, pues a ver, las empresas familiares tienen sus puntos fuertes y sus debilidades, ¿no? Yo creo que de este momento hay que sacar una oportunidad a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno hay dos bloques, ¿no?, de personas con las que tenemos que focalizar. Uno es precisamente todas las personas que forman parte de la organización, todos los empleados, y ahí es importante que ahora surja una unión que de verdad está pasando. O sea, yo lo siento en mi empresa, pero lo he puesto en conocimiento de todas las demás y también me lo dicen, ¿no? Esto ha sido un shock tal que nos hemos unido más que nunca. Entonces es un momento de mucha transparencia y precisamente, que eso no es precisamente una característica de la empresa familiar, pero en general tenemos que ser mucho más dinámicos de lo que somos, pero eso en todas las organizaciones. El sistema este de prueba-error, ¿no?, de continua beta, es el que tenemos que adoptar. Tenemos que pasar
de una situación en la que anteriormente analizábamos las cosas mucho antes de tomar la decisión a, bueno, pues hacer pequeñas pruebas, funcionan un poco más. Y eso tiene que ser en todas las empresas. Pero también tenemos que aprovechar este momento para dentro de la empresa generar todos esos cambios. Y yo creo que la empresa familiar en muchas ocasiones, precisamente una de sus fortalezas es la agilidad, mucho más que las grandes organizaciones. Con lo cual, este es un momento de verdad de un reto apasionante en el que todos tenemos que ponernos las pilas para evolucionar más deprisa que nunca. Esa sería mi visión. Muchísimas gracias, Maite. Tomás. Sí, un poco la línea que comentaba Maite, es decir, realmente las empresas familiares está demostrado estadísticamente que son mucho más resistentes a las crisis justamente por eso, por esa vinculación y esas relaciones mucho más directas e incluso más afectivas al vincularse esa forma de trabajar que hace que se soporte y sean mucho más resistentes en los procesos de crisis por ese criterio de unión y de vinculación. Quizás lo que sí que es importante es cómo darle esa velocidad. Y en esa velocidad, pues sí que es verdad que, por ejemplo, pues ya se está produciendo y se va a producir muchísimo más, es una aceleración muchas veces en el cambio generacional. Es decir, la realidad de mercado a la que nos vamos a encontrar cada vez es mucho más distinta, es muy diferente y eso hace que se vayan acelerando más esos procesos de cambio. Y quizás otro de los elementos que había comentado también es ir abriéndose más a que en ese ejercicio de profesionalización vayan participando, pues digamos, otros agentes externos y las figuras de gente que sea fuera ya del anillo realmente de la familia, tanto como equipo directivo en la gestión como en la parte de la propiedad o en el consejo de administración, para ir viendo y escuchando y abriéndose más al mercado para conseguir ese cambio y esa velocidad. Muchas gracias, Tomás. Una pregunta a la que yo añado algo también y es ¿cómo ajustar el plan estratégico ante tanta incertidumbre? ¿Es momento ahora de tomar decisiones importantes o hay que frenar y hay que aguantar, analizar y esas decisiones esperar y tomarlas más adelante? Lo que nunca hay es no tomar decisiones, que es la peor decisión, no tomarla. Quiero decir, esa tiene que estar clara. Lo que sí que tenemos que entender es que no podemos tomar decisiones como si fuera un entorno cierto y absoluto. Es decir, hace un momento estábamos hablando de que había un plan de salida del confinamiento que estoy seguro que a base de Consejo de Ministros va a ir cambiando constantemente. Quiero decir que eso es una variable que es asumir que ese proceso de cambio es constante. Entonces, realmente las decisiones hay que tomarlas, pero hay que tenerlas siempre desde dentro de un concepto de revisión de ese modelo. ¿Qué hay que hacer? Pues evidentemente decisiones que no tengan una urgencia y que sean más, por ejemplo, para un 2021, 2022, no las tomaría ni este mes de junio, que no va a ser nada normal, sino que va a ser atípico completamente, ni en el mes de agosto, ni en el mes... Ahora, a partir de octubre, noviembre, el mercado ya irá cogiendo en función de que haya o no un gran repunte otra vez invernal, pues una situación más consolidada o volveremos a estar en una curva de movimiento y hasta la primavera siguiente, básicamente porque al final la vacuna, porque esto es una carrera a ver quién consigue antes la vacuna, nos pueda dar una cierta estabilidad. Pero decidir, va a haber que decidir. Hay que hacer presupuestos, hay que poner sistemas de objetivos para la organización y todo eso se tiene que hacer con una flexibilidad y en una coyuntura que además no viene mal que nos acostumbremos, porque por desgracia la vamos a tener bastante tiempo. Por lo cual, decidir sí, ¿de acuerdo? Y con ese entorno de que nos podemos equivocar. Como solemos decir, acertar o equivocarte, pero rápido. Con lo cual, ese ejercicio sí que hay que metérselo, no hay que adivinar nada, pero yo observo, decido, mido y o pivoto o refuerzo. Y a partir de ahí seguir funcionando. De nuevo volvemos al mundo de las startups, ¿vale? Con la filosofía de sí, fracasa, pero fracasa rápido. Pero fracasa rápido. Muy bien. Esto es, ¿ganas o aprendes? Al final son... Tenemos una pregunta ahora en este caso para Cayetano, ¿vale? Hay uno de los asistentes, Cayetano, le gustaría conocer tu visión en el corto plazo de la situación actual. Bueno, visión a corto plazo, madre mía. Es decir, realmente yo creo, y me sorprendo a mí mismo, yo creo que nos pasa a todos, ¿no?
observamos que cada día tenemos un panorama, o nos parece un panorama totalmente distinto. Yo he visto pasar del pesimismo absoluto a la gran alegría, y gran alegría es una forma de hablar, ¿de acuerdo? A cierta motivación, ¿no? y positivismo, a de nuevo volver atrás un poco y pensar, madre mía, ¿dónde estamos, ¿no? Entonces yo creo que de inmediato lo que vamos a tener, evidentemente, es una situación muy compleja en los 2 próximos meses. Se está tratando de destapar España a efectos de turismo, aunque sea interior, durante julio y agosto, abrirlo también al turismo residencial. Parece que el hotelero está muy complicado, digo el internacional. Abrir el internacional al turismo residencial para que vengan a acabar de comprar las viviendas o usar los inmuebles que tienen en España los extranjeros y, por tanto, a generar divisas de nuevo. Pero estos meses hasta agosto van a ir así, es decir, una prueba, error, a ver qué va ocurriendo en los próximos 2 meses, la famosa desescalada que acaba a final de junio. Ver julio y agosto, si efectivamente estamos ahí, mi opinión es que vamos a estar bastante bien. El clima va a ayudar bastante, la bajada real que se está produciendo va a ayudar bastante, además del clima, etcétera, etcétera. Y a partir de septiembre es cuando realmente el pulso estará tomado de nuevo, con las incertidumbres y los riesgos que comentaba Tomás ahora mismo, y creo que hemos comentado todos, de posibles recaídas en el momento del invierno, entre comillas. Parece que el mayor peligro es enero, febrero del año que viene. Por tanto, tenemos que estar preparados para eso. Por tanto, mi predicción es bastante sencilla. Un par de meses raritos, progresivos, incorporación, vamos a probar, vamos a ver. Un julio y agosto un poquito más movido y luego una normalidad en septiembre si no tenemos ningún susto de aquí a allá. Digo normalidad en la posibilidad de trabajo, la recuperación económica. Ya hay economistas que fallarán, ya me callo yo. Perdón por los economistas, que siempre se meten con los abogados. Muy bien, Tomás. Muy bien, Cayetano. Tenemos tiempo para 2 preguntas más y así cumplimos estrictamente con el tiempo. Pregunta para Tomás, ¿piensas que con la situación generada a raíz del coronavirus las criptomonedas pasarán a ser protagonistas y moneda de cambio real y cotidiana? ¿Nos ponemos ya las pilas? A ver, yo en esta situación de incertidumbre, evidentemente, un producto con esa volatilidad, pues evidentemente está muy, muy condicionado por dónde puedan ir ciertas medidas. Yo quizás aquí depende si estamos hablando de empezar a invertir, por lo que entiendo de la pregunta, pues lógicamente si invertiría o no invertiría un dinero que me fuera esencial, por así decirlo, porque evidentemente el problema que hay es que la volatilidad que tiene cualquier tipo de valor, esto lo estamos viendo en bolsa, donde empresas, me da igual, como los bancos, pues tienen unas cotizaciones cuanto menos sorprendentes, y cómo va a evolucionar realmente el tema de seguridad y todo lo que es la parte de tecnología y el control por parte de la tecnología, por parte, digamos, de la administración, son cosas que van a estar mutando. Incluso, pues bueno, se habla de que una de las soluciones, si al final no tuviésemos, es un control en la aplicación de los temas de geolocalización, como ocurre en otros países, que a lo mejor, pues bueno, no necesitan muchas consultas democráticas para poderlo plantear, pero que evidentemente todo lo que es el tema de geolocalización, inteligencia aplicada a toda esta parte, es uno de los puntos que está presente, porque evidentemente si no hay una solución, lo que querremos todos cuando uno vaya al cine, cuando vaya, es que el resto de gente que está a su alrededor haya superado y esté controlado y que no sea realmente ningún riesgo. Con lo cual, evidentemente, ahí va a haber un cambio importante. Por eso, cuanto menos, esperaría a ver cómo evoluciona. Ahora, con un ejercicio, digamos, más de especulación y dinero que no sea necesario, pues obviamente ahora es una oportunidad, igual que el petróleo, quiero decir, más barato no lo vamos a encontrar. Muy bien, Tomás, muchas gracias. 2 preguntas más y ya concluimos. El sector audiovisual enfocado a la publicidad está siendo uno de los más afectados. ¿Qué posibilidades a nivel estratégico puede tomarse a nivel de comunicación? Yo realmente, el problema del sector audiovisual es que en el formato, digamos, más tradicional, sí que lo que va a cambiar es, digamos, la manera de consumo, y sobre todo no tanto por el consumo, porque las audiencias no han caído realmente tanto, sino la inversión publicitaria. Yo el problema que hay es que cada vez más la inversión publicitaria va a querer tener una ROI y tener una medición de cada euro que estoy gastando. Y en esa batalla, por desgracia, la tecnología y los modelos digitales son los que ganan. Es decir, realmente la capacidad que tiene la comunicación digital
es el formato de poder interactuar con el cliente, poder saber el resultado y poder tener una medición y un coste de adquisición de cliente con unos datos que realmente los medios más tradicionales o más generales, pues evidentemente tienen que trabajar con cifras orientativas, audiencias, etcétera, pero no con estos tipos de tecnología. Por eso realmente el sector audiovisual y los formatos audiovisuales creo que crecerán. Otra cosa es en qué canales son donde realmente se podrán desarrollar. Por lo cual yo me reorientaría, si fuera una empresa audiovisual, hacia formatos más de comunicación digital. Maite, me encantaría que esta pregunta la contestaras tú también, ¿no? Porque es del gremio, con lo cual Sí, la verdad, Tomás, lo estaba deseando, porque digo que la única cuña publicitaria no vaya a ser de Cayetano. Oye, estoy de acuerdo con lo que está comentando Tomás y también tengo que decir que ahora es un momento extraordinario para hacer una función fundamental en la comunicación. Los americanos, que en general nos llevan un siglo de adelanto en todo el tema del marketing y de la publicidad. O sea, mi padre, que tiene 90 años, todavía me da fragmentos de libros que él leyó hace 60 y que están de absoluta vigencia. O sea, que es increíble. Y bueno, allí, aparte de que consideran el presupuesto de marketing, de publicidad, de comunicación tan vital como el de los proveedores, las materias primas, etcétera, etcétera, pues tienen también estudios ya realizados de todas las crisis económicas anteriores. Y ahí se demuestra, pero vamos, de una manera absoluta, que las empresas que hacen publicidad, pueden evidentemente, pero que también tienen esa visión estratégica, en los periodos de crisis no solamente salen antes, sino que además salen lanzadas como un cohete, ¿no? Entonces, eso sería el primer mensaje. El segundo, cómo comunicarse. Antes se ha hablado de la comunicación interna, que es vital, pero también la externa. ¿Desde qué punto de vista? En este momento, lo más caro que hay es desaparecer del mercado. Entonces, tienes que tener una conexión absoluta no solo con tus clientes, sino también con todos tus colaboradores, proveedores, etcétera, etcétera. Eso ahora es vital. Sí que es cierto que hay momentos, en cada momento de estas etapas en donde, como muy bien decía Cayetano, cambiamos de un día para otro de la situación, hay que saber adaptar el mensaje, ¿no? O sea, el shock, luego el quédate en casa. Ahora ya tienes que lanzar una serie de mensajes, ¿no? En donde dices cuál es el propósito de mi marca, etcétera. Y esto es una oportunidad, porque pues afortunadamente, como siempre, saldremos de esta y el que esté mejor posicionado, pues acabará llevándose lo que es la tarta del mercado. Respecto al tema audiovisual, etcétera, hay una cuestión que ahora estamos desarrollando muchísimo en todas las agencias de comunicación, que es esa combinación que resulta perfecta entre los medios convencionales y todo lo que, como muy bien decía Tomás, tiene un reporte de la eficacia. Entonces hay combinaciones extraordinarias en donde por ejemplo, para que se entienda más, ¿no? Hay una publicidad exterior, como puede ser un autobús, y al mismo tiempo eso pues, se retuitea en todos aquellos dispositivos móviles de aquellas personas, o bien porque es una publicidad programática en donde tú estás comprando realmente públicos y que además puedan moverse por esa zona, ¿no? Esa combinación, que es la innovación, que hay que estar continuamente en cada una de nuestras empresas, como muy bien decía Tomás, reorientando, pues es lo que va a ser el futuro de la comunicación, ¿no? Entonces, yo tengo que decir que tengo un mensaje absolutamente optimista y positivo de lo que es nuestro sector. Muy bien, Maite, muchísimas gracias. Vamos a por la última pregunta y que tiene que ver también un poco con una reflexión final. En todo este proceso de transformación se va a basar en 4 pilares, ¿no? Creo que las organizaciones van a tener que trabajar la flexibilidad de la cultura. Bueno, primero el reenfoque estratégico que comentaba Tomás, ¿no? Pero trabajar en flexibilizar
estructura para alcanzar esos retos estratégicos, ¿vale? Para eso habrá que cuestionar procesos, es indudable que habrá que cuestionar procesos, porque si no eres tú el que te cuestionas, el mercado es el que te cuestiona, entonces te echa, entonces estate dispuesto a cuestionar, ¿vale? Trabajar la tecnología, sí o sí, es momento ahora de trabajar esa parte de tecnología, ¿vale? Y apostar por las personas son las que van a marcar la diferencia en tu organización, ¿no? En ese proceso, la comunicación interna va a ser el medio que vamos a utilizar en las organizaciones y la formación va a ser la palanca, ¿no? de esa transformación, ¿no? que nos va a permitir evolucionar. En este sentido, Cayetano, tú como presidente de Fundecen, la principal escuela de negocios en Alicante, la institución más relevante en materia de formación, ¿cómo os estáis preparando? Porque vienen unos retos bestiales que van a necesitar de profesionales capacitados al máximo, ¿vale? Y hay una responsabilidad por parte de la institución de dar respuesta a esa necesidad. No sé si tenéis un plan preparado para ello, en qué estáis trabajando, ¿vale? Para esa formación que va a demandar el mercado o que está demandando el mercado ya. Sí. Básicamente lo he comentado antes parcialmente. Estábamos haciendo desde hace meses una escucha activa, ¿de acuerdo? Muy activa. He comentado los focus, ¿no? Que muchos de vosotros habéis participado. Aprovecho para agradecerlos agradeceroslo. Y muchas instituciones que están aquí también representadas han participado en estos focus donde se ha definido qué es lo que quiere el tejido empresarial, los profesionales, incluso los profesionales que están en formación. A partir de aquí, en este periodo, hemos seguido escuchando, todavía más atento a qué pide el mercado. Y evidentemente, el elemento del aspecto digital o las nuevas herramientas en toda la formación, sea cual sea la misma, y aplicado a cada sector, a cada tipo de empresa, pues es un poquito la pauta que estamos siguiendo. Hemos lanzado esa formación como ejemplo online que comentaba, de inmediato ya está lanzada en este mes de mayo, con píldoras de 5 horas hasta 250, es decir, ya una formación mucho más potente y mucho más importante, y vamos a seguir con la oferta formativa de septiembre, muy rica, gran parte en la línea que Fundecen siempre ha llevado, pero una gran parte una formación tipo Mecano, es decir, muy yourself, ¿no? Como uno de nuestros máster y nuestros cursos, para poder, digamos, tener itinerarios muy ajustados a las necesidades de cada persona, incluso con una parte, siempre por muy presencial que sea, siempre tendrán una parte online, porque eso además da flexibilidad. Y cuando nos ponemos en la piel de usuario, yo lo hago siempre, de usuario Fundecen, esto me motiva para contratar un curso, ¿no? Esta flexibilidad en muchos sentidos. Por tanto, adaptado a lo que se pide en este momento, herramientas digitales y flexibilidad son las características básicas. Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Rafa, INECAS siempre ha representado para la provincia de Alicante una institución fundamental, ¿no? Sobre todo por los estudios que ha hecho, su labor de aglomeración también de las grandes empresas. Y sé, y me consta, a través de Susana, ¿vale? Que estáis muy pegados al terreno, ¿vale? Monitorizando constantemente qué es lo que está pasando, lanzando encuestas a vuestras empresas asociadas, al tejido alicantino, ¿vale? Cuéntanos un poco cómo lo estáis enfocando, ¿vale? Porque ahora es fundamental analizar los datos para tomar decisiones objetivas. La intuición en este caso es importante, pero más monitorizar qué está pasando para tomar las decisiones que decía Tomás antes, que sí o sí habrá que tomar, ¿no? Sí, gracias, Juan Carlos. Esa fue la primera decisión que tomamos y la más fácil, como decía Tomás. Después del shock, lo primero que reflexionamos fue precisamente en tratar de trabajar para medir, ¿no? Yo creo que en una crisis lo que hay que hacer es tomar decisiones y medir los efectos de ese tipo de decisiones. Y quizás la primera reflexión que nos planteamos y la primera medida que adoptamos fue precisamente empezar a medir. Es cierto también que es tremendamente complicado medir lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Sobre todo porque tenemos un sistema de reporte de datos que esta nueva realidad que estamos viviendo evidencia que es obsoleto y que necesita ser modificado y actualizado urgentemente. Y hablo de los sistemas del propio INE hasta otro tipo de mecanismos de obtención de información, porque yo pongo un ejemplo. Estamos hablando del PIB de la provincia de Alicante, o el PIB nacional, con datos de 2017. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, imaginaos, con información de 2017, 2018, estamos trabajando con un padrón a nivel español de 2011. Entonces, imaginaos cómo se pueden tomar decisiones. Entonces, es fundamental. Lo primero que pensamos es eso. Ya llevamos 4 monitores que tenéis todos disponibles colgados en nuestra página web, porque lo facilitamos a nuestros socios y a colaboradores. Y vamos por la segunda encuesta para medir cuál es el impacto real que se está produciendo en las empresas
que son sobre todo las empresas que están trabajando y que están a pie del cañón tratando de hacer frente a la situación. Vamos a seguir trabajando, lógicamente, en las próximas semanas y meses y también hacerlo un poco en la línea de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Con alianzas, colaborando con el resto de instituciones que nos consta que están generando una gran cantidad de iniciativas y cada iniciativa lleva muchísima información. Esa información es susceptible de convertirse en conocimiento a poco que sepamos tratarla de forma inteligente entre todos los que estamos implicados en este proceso. Muchísimas gracias, Rafa. No tenemos más tiempo para más preguntas. Aquellos que os habéis quedado con alguna duda, os invito que a través del correo de Fundesen, info@fundesen.es, podáis formular las preguntas que dirigiremos tanto a Rafa como a Tomás, como a Maite y Cayetano, y os contestaremos de manera individual a cada uno de vosotros. Para terminar, sí que me gustaría, Maite, unas palabras tuyas para acabar. Pues mira, me gustaría dar un mensaje realista. La situación es compleja, pero también un mensaje positivo. Y apelar a la responsabilidad de todos para respetar las medidas sanitarias y ayudarnos todos unos a otros para salir adelante unidos y todos. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Maite, y tan necesario. Cayetano, ¿clausuras tú de manera formal? Bueno, pues nada, os agradezco a todos los que hemos participado, las instituciones, organizaciones, Tomás, los que hemos estado aquí, Rafa, Maite, Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias sobre todo a todos los que nos han estado viendo y escuchando en este ratito, en esta hora y pico. Yo aprendo mucho siempre de estas cosas y bueno, como suelo decir, tenéis en Fundesen y en todos nosotros, todas las instituciones, vuestra casa, ¿de acuerdo? Muchas gracias y optimismo, Maite, estoy contigo, absolutamente. Seamos optimistas. Un realismo optimista, decía un empresario provincial hace poco. Realismo optimista, perdón. Gracias. Gracias, Cayetano. Enhorabuena, Maite, por la labor que estáis haciendo desde AEFA, Fundesen, ENECA, con esa iniciativa fantástica de renovar portátiles y poder llevar esos portátiles a estudiantes que no tienen recursos. Enhorabuena, de verdad, y Susana. Tomás, muchas gracias por tu participación desde el Grupo ICEDES. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. Nos hemos extendido 15 minutos más de lo habitual. Hay mucha gente que nos está preguntando si puede acceder a la presentación, si puede acceder al vídeo. A partir de mañana mismo, a todos los que han confirmado asistencia, recibiréis un correo electrónico con la grabación de esta presentación, con la presentación que tiene Tomás, que tiene mucha chicha para leer dedicadamente y prestar bastante atención. Como siempre, os enviaremos un pequeño cuestionario para que nos cumplimentéis, ¿vale? Para que valoréis el webinar, que nos sugiráis, por favor, nuevas temáticas que estamos actualizando y que estamos revisando constantemente para estar muy cerca de vosotros. Muchísimas gracias a todos y me encanta ver a todas las instituciones juntas trabajando para poder estar juntos. Gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós a todos. Adiós a todos.